La epístola de la misa de hoy es el apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también vosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, ya no tiene la muerte dominio sobre Él. Su muerte fue muerte al pecado una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros, considerados muertos al pecado, mas vivos ya para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio tomó el evangelista San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondieronle sus discípulos: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. Tenemos en esta misa de hoy el Evangelio de la multiplicación de los panes, el gran milagro, símbolo y imagen de la Santísima Eucaristía. Jesucristo escondido en las apariencias de pan y vino, en los accidentes de pan y vino, pero su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Y pone las condiciones, ¿no es cierto?, para ser recibido. Fíjense que en este misterio de la Santísima Eucaristía, en esta imagen que nos da la multiplicación de los panes, un gran milagro. Realmente, imagínense dar de comer a 4.000 varones, más mujeres y niños, porque antiguamente se contaban los hombres y se incluían las mujeres y los niños, entonces tienen que haber sido más de 5 o 6.000 personas, o quizás más. No son 3, 4 o 50 personas para darle de comer. ¿Y de cuántos? De 7 panes y de algunos peces. El gran milagro de la multiplicación de los panes. Por eso hay que imaginar y ver a nuestro Señor el corazón de Cristo, que está después de 3 días que lo siguen esta multitud, que lo va siguiendo para escuchar su palabra. Ellos no buscaban que ser alimentados en el cuerpo, no iban a que nuestro Señor les diera de comer, porque si fuera por un hambre natural nada más, un hambre de comida, si hubieran ido hace rato, hubieran estado un rato con nuestro Señor, lo escuchamos 1 hora, 2 horas, nos seguimos mediodía, pero después nos vamos porque tenemos hambre. Entonces que Él siga predicando y nosotros volvemos a casa a comer. No, hacía 3 días que estaba con nuestro Señor escuchando su palabra. 3 días, incluyendo las noches que dormían al raso, que dormían bajo las estrellas, cubriéndose con las estrellas. Y sin embargo nuestro Señor, viendo cómo ellos estaban sedientos y hambrientos de la palabra de vida que era Él, además se preocupó por su salud corporal. Me da tristeza, dice, porque hace 3 días que me siguen y quiero, ¿quién debe tener hambre? Y si los mando a su casa no van a llegar, porque si hace 3 días que me siguen y estamos predicando y caminando, y tú tienes otros 3 días para volver a sus casas. Entonces, dice nuestro Señor, ¿cuántos tenemos para dar de comer? Como Jesucristo, al que nos sigue realmente, al que busca el reino de Dios y su justicia, cómo le da la añadidura. Esta gente ni siquiera se imaginaba, porque no buscaban eso. Ni se imaginaba que nuestro Señor les iba a hacer semejante milagro. Y no solamente que los alimenta a ellos en lo necesario como era el maná. En el maná le decía en el Éxodo Dios al pueblo hebreo: agarren solo lo que comen y solamente para hoy, y no agarren más. Pues no, hoy en la multiplicación de los panes sobran 7 cestos, 7 canastos llenos de sobras de panes y de peces del milagro que Jesucristo había hecho. Los sació.
Los sació. ¿Por qué? Porque hasta les sobró, es decir, comieron hasta que les sobraba. ¿Pero por qué? Porque siguiendo a Jesucristo, Jesucristo tuvo ese sentimiento de compasión por ellos, buscando la doctrina, también estaban ahí abandonando todo, dejaron trabajo, dejaron su casa, dejaron sus ocupaciones para ir los 3 días siguiéndolo a escuchar a Jesucristo. Así tiene que ser también la respuesta de los cristianos. San Pablo hoy nos dice que con el bautismo fuimos incluidos en el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Señor. El bautizado, que tiene derecho al cielo como un hijo de Dios, tiene derecho al reino de los cielos, tiene que cumplir la promesa del Padre, es decir, el cumplimiento de los mandamientos. Y para cumplir los mandamientos hay que seguir a Jesucristo, esa necesidad del seguimiento de Cristo. Jesucristo no es estar un rato en la iglesia y después olvidarme, o agarrar un poco unas oraciones y después olvidarme. Jesucristo es una vida, una vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no es un instante. Jesucristo es todo, es completo. Desde que me levanto hasta que me acuesto y aún cuando duermo, los santos entregaban sus sueños a Dios. Santa Margarita María de Alacoque le decía a nuestro Señor que ella, como iba a estar durmiendo, le dedicaba que todos los latidos de su corazón mientras dormía en la noche que fueran para Él, para no perder ni siquiera el sueño. Por eso sí la vida del buen cristiano. Hemos sido sepultados con Cristo a través del bautismo. Tuvimos la gracia de ser bautizados. ¿Cuántos millones de paganos hay? ¿Cuántos miles de millones de paganos? Y de tantos miles de millones de paganos, Dios nos dio por misericordia la gracia del bautismo. Y nos incorpora entonces a su vida y nos da derecho a la recepción de todos los demás sacramentos. Pero ese es el comienzo, el alimento en el camino de la vida, es la Santa Comunión. Dios nos va a dar hoy la Santa Comunión, vamos a recibir en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. ¿Para qué? Para no desfallecer en el camino de la vida. Para no desfallecer en el camino de la vida. Dios se hace buscar, pero el que lo busca, Dios se hace encontrar. Decía un santo, realmente estoy convencido que el que de verdad de corazón busca a Dios lo encuentra. En la verdad, a Dios verdadero. Por ello, hijos míos, vamos a seguir a Jesucristo. Vamos a seguir a Jesucristo con un corazón con punción, con un corazón arrepentido de nuestras faltas. Si ya tenemos derecho al reino de los cielos, pues vamos a revestirnos con el vestido nupcial, como dice la palabra de los invitados a la boda. ¿Qué pasa que aquel no trae el vestido? A la gran banquete, a la Eucaristía también. ¿Qué pasa que no trae el vestido de boda? ¿Sabe que no? Hay que ir a Jesucristo, pero también con la dignidad de ser un hijo redimido. Y para eso tenemos que llevarlo presente siempre, empezar el día de un buen cristiano tiene que ser realmente que voy a hacer hoy que me diste la gracia de abrir los ojos en la mañana. ¿Cómo voy a hacer, Señor, para agradarte, para no ofenderte? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que cumplir mi trabajo? ¿Cómo tengo que cumplir mis obligaciones? Llenar nuestras obras con cosas humanas, porque no somos ángeles. Pero aún esas cosas humanas tienen que llevarnos a la obtención de la vida eterna. Y eso es incorporar, eso es la vida de Jesucristo. Uno puede alabar un ratito, le digo, decir alguna otra palabrita, una oración, pero Dios nuestro Señor es la vida completa. Y eso lo entiende el cristiano, y eso lo entienden los santos. Santa Teresa de Jesús estaba todo el día hablando con Dios, que a veces decían, ¿qué le pasa, madre? Había gente que pensaba que estaba loca. No estoy loca, estoy hablando con Dios. Nada más que ella tenía en ese amor tan profundo la gracia de que Dios le respondía y lo escuchaba. A nosotros nos responde también de otra forma, pero ella en ese trato íntimo con Dios escuchaba a Dios nuestro Señor que le decía Teresa. San Josefa Méndez, cuando uno lee el llamamiento al amor, un libro hermoso que completa los mensajes del Sagrado Corazón, aprobadísimos por la Iglesia, ella caminaba, hacía sus trabajos de todos los días y nuestro Señor iba con ella. ¿Qué estás haciendo, Josefa?, le decía el Sagrado Corazón, cumpliendo con la obediencia. Estoy barriendo, estoy cosiendo, estoy en un alma que realmente en una humildad nadie sabía que ella tenía más que sus dos superioras, nadie sabía que ella tenía esa vida mística con Dios todo el día. Cuando no la Santísima Virgen María, cuando no sus santos de devoción. ¿Pero por qué? Porque tenía ese corazón compungido de que ella no era nada. En la verdad, y Dios es todo, que Dios me llene. Era una hermana coadjutora.
Las hermanas coadjutoras son las religiosas en la vida religiosa, tanto como varones o mujeres, que no tienen, entran sin derecho al voto, porque no quieren llevar una vida, quieren llevar una vida oculta. No pueden votar superiores, no tienen, son realmente escondidas y hacen trabajos muy, muy humildes. Pues a ella, en el colegio de 300, 400 alumnas más o menos, le tocaba hacer la costurera, ella le arreglaba los uniformes de las niñas. Y nadie se daba cuenta, a ella le llevaban una pila de uniformes, ella los arreglaba, le tocaba el oratorio de la Santa Fundadora, Santa Sofía Barat, y así vive una vida oculta, pero el mundo no veía que ella estaba todo el día con Dios. Cuando no, Dios nuestro Señor le ponía sus coronas de espina, le mostraba su corazón. Un corazón clavado de espinas, ayúdame, Josefa, a salvar estas almas. Cada espina, cada clavo en su corazón era un alma que estaba condenando. Y no era un alma cualquiera, la mayor de esas espinas que Dios le mostraba a ella eran almas sacerdotales, hijos sacerdotes que no vivían conforme a la gracia de Dios. En ese convento donde estaba ella, Dios había elegido 7 almas víctimas. Una era ella, las otras 6 no sabemos, porque no trascendieron a los ojos del mundo. Era entre Dios y ella, fíjense lo que es el vivir con Dios. No estaba solamente Sor Josefa Menéndez, ahora otras 6 religiosas que estaban también ayudando a Jesucristo a salvar al mundo. Esa es la vida oculta, eso es cuando Jesucristo es una vida. Y no solo pasa en los conventos. Gabriela Bosís, esta alma consagrada del mundo, que vivía en el mundo, nunca fue religiosa, sí había consagrado su castidad, había hecho un voto de castidad, nunca se había casado, pero era un alma que vivía en el mundo, que hablaba con Dios habitualmente. Y ella una vez, yo creo que ya se los he contado, en París, era una alma francesa, salía del metro, del subterráneo, iba subiendo las escaleras y ella pensando, hablando con Dios, Señor, ¿cómo puede ser que con cada acto pequeño que hacemos vamos a darte gracias y te vamos a agradar? Y le dice él, mira, ¿en qué estás pensando mientras tú subes esta escalera? Estoy pensando en ti, Señor, le dice ella. Eso es lo que cuenta, no el que suba las escaleras. El que a donde estás pensando en mí, en donde estás tú, yo soy tu vida. No estás pensando en cualquier cosa y después a mí me da 5 minutos de la noche antes de dormir, si es que te acuerdas. Como una vez una cosa que pusimos en el grupo, esas almas que se acuestan sin rezar. Van a la cama sin rezar y no saben si van a despertar al otro día sin darle gracias a Dios por el día que pasó. Hijo mío, Dios nuestro Señor es una vida. Y Él da todo lo necesario. Fíjese, aún uno piensa, estamos en estos tiempos tan difíciles con la crisis religiosa, económica, política, con el mundo en el que estamos viviendo, sin embargo, Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros. No hagamos como el pueblo judío que vino a los suyos y no lo recibieron. Cuidado, porque por no haberlo recibido fueron rechazados, fueron desechados. Y para eso, vivir una vida virtuosa, vivir una vida cristiana, para que Dios haga ese milagro también en nosotros, que busquemos su reino y su justicia, la santidad, y que los demás se nos van a dar por añadidura. Si Dios sabe, uno se preocupa tanto como nuestro Señor con Santa María Magdalena y Santa Marta. Santa Marta arreglaba la casa y estaba aparejándola para que viniera Jesucristo. Y Santa María Magdalena estaba sentada a sus pies escuchándolo a nuestro Señor. Y le dice nuestro Señor, cuando Santa Marta se queja de Santa María Magdalena, dice que me ayude, que tenemos que recibirte, y la comida no está lista, y falta limpiar esto, y le dice, Marta, no te apures tanto. Una sola cosa es necesaria, a Él era necesario, y María eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Entonces el buen cristiano tiene que saber ajustar a Santa Marta y a Santa María Magdalena en la forma de vida. Hacer las cosas que tenemos que hacer, no ser perezosos y ser flojos, pero llegar a Dios en eso. Cumplir nuestro deber de Estado, porque es en eso nos tenemos que santificar, la obligación de cada uno en cada día, pero haciéndolas por Dios, ofreciéndole a Dios eso. La gran diferencia de la vida cristiana con la vida pagana. Tenemos que hacer lo mismo que hacen todos. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, pero uno lo hace realmente con Dios nuestro Señor. Y ahí vamos a saber que si un día falta y desfallecemos de hambre, Él va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes.
Ese es vivir en Dios y para Dios. Es saber que en Dios tenemos todo. Moisés, yo les contaba en nuestros sermones, ese niño que iba en el barco, que se estaba como naufragando en la tormenta y todos asustados, y él no. Y dice, pero ¿por qué no tienes miedo? No, no tengo miedo porque mi papá es el capitán, es el que lleva el timón. Entonces yo sé cómo él lo va a hacer. Bueno, así tenemos que ser nosotros. No vas a tener miedo a esta vida, no le vas a tener miedo porque sabemos quién timonea esta vida. Dios nuestro Señor. Y con él la Santísima Virgen María. Por ello hoy cuando comulguen con la gracia de Dios, disfruten la Santa Comunión, denle gracias a Dios. Gracias Dios mío, gracias. Que viniste solamente para mí. Gracias Señor, y como San Pablo, sea agradecido, sea respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Y Él nos va a decir, cumple los mandamientos, ámame en las pequeñas cosas de todos los días. Ámame en las pequeñas cosas de todos los días, que yo esté presente siempre. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Virgen fiel, que nos enseñe a vivir así, porque además es una vida fructífera y hermosa. No es un ocupar horas nada más como porque tengo que vivir, porque el tiempo pasa y tengo que pasar con el tiempo. Esa es la vida del pagano, esa es la vida del animal. La vida cristiana es paso esta vida con Jesucristo. La Santísima Virgen María también hacía sus tareas del hogar. San José también hacía sus trabajos de carpintería. Nuestro Señor también trabajó. Por eso, hijo mío, bueno, la vida cristiana es trascender a todo eso. Es el seguimiento de Cristo en cada instante de nuestros días. Una vida, no un momento, una vida. Que Nuestra Señora nos enseñe también cómo absorbernos en Dios en medio de las ocupaciones de todos los días, para que no perdamos el rumbo, no perdamos el sentido de la vida, que estamos en este mundo para llegar al cielo, que fuimos creados para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma, porque algún día nos vamos a morir. Algún día no vamos a estar aquí. Uno nunca sabe cuándo. La realidad es que sabemos que algún día no vamos a estar aquí. Por eso que Nuestra Señora nos enseñe con su amor a Dios y con la meditación que hacía de la vida de Cristo. Ella guardaba todas esas cosas y que escuchaba en su corazón y las meditaba, las rumiaba. Así tenemos que hacer también nosotros, para que con la fortaleza de la gracia llevemos la cruz de cada día y con el alimento de la Santa Comunión, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que vivan. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.